Pero a propósito de estos temas, para que nos pueda ayudar a desmenuzarlos como siempre lo hace y a entender un poquito más de lo que estamos hablando, agradezco que esté esta noche con nosotros al consultor en economía, Pedro Tello. Gracias por estar con nosotros, Pedro. Muy buenas noches. Seguramente ha sido muy solicitado en estos días. Pues sí, hay temas que preocupan a todos. Claro. Justamente la inflación es uno de ellos. Y bueno, un poco hablemos de esta inflación que se da de manera histórica ya, estamos por encima del 8%, pero ¿por qué en todo el país es distinta? Vaya, decíamos que esta inflación no es homogénea. Hay estados como Oaxaca que registra el 10.3%. Yo diría dos cosas. Primero, para situar en su justa dimensión el tamaño del problema que estamos enfrentando, que es la carestía, diría tres cosas. Primero, desde el mes de marzo del 2021, es decir, hace prácticamente 16 meses, el ritmo de crecimiento de los precios de los productos que usted y yo compramos cotidianamente para llevarlos al hogar se ha ubicado en niveles o porcentajes que están por arriba de la meta que el Banco de México, que es la institución encargada de controlar la inflación, tiene por mandato constitucional. Tenemos pues una oleada inflacionaria que ya lleva 16 meses ininterrumpidos. Segundo, durante la primera quincena de este mes de julio, Sofía, el incremento en los precios de los productos que usted y yo adquirimos resultó el más elevado para una primera quincena de julio de los últimos 10 años. Y tercero, la inflación acumulada, como bien lo ha señalado, del 8.16%, es ya la más alta que se ha conocido en la economía mexicana y por prácticamente 2 generaciones de mexicanos en los últimos 21 años. Así que estamos hablando de un fenómeno que a lo mejor ha golpeado con mayor intensidad en los últimos meses la economía familiar, pero que ya tiene prácticamente 16 meses de avanzada sin poder ser detenida. ¿Por qué hay entidades de la República donde la inflación crece a un ritmo mayor que la nacional? Bueno, pues la razón es muy sencilla. La Ciudad de México está entre las ciudades con menores niveles de inflación, porque a final de cuentas buena parte de la producción de bienes y servicios, de productos fundamentalmente del campo, alimentos, llegan a la central de abastos de la Ciudad de México y aquí se distribuyen al resto de la zona metropolitana. Pero para desplazar esos productos a ciudades como Oaxaca, como Zacatecas, como Morelos o como Chiapas, hay que pagar transporte, gasolina, salarios. Y eso encarece evidentemente la puesta en la mesa o la puesta en el comercio de aquellas entidades federativas de los alimentos que en la Ciudad de México nos cuestan ciertamente menos. Eso es lo que explica las diferencias en la inflación de las diferentes entidades del país. Ahora, se espera todavía que siga subiendo. Todavía nos faltan unos meses para concluir el año, 5 meses, y todavía entiendo que se espera que haya o que siga subiendo esta inflación. Yo diría, para ser muy franco, la inflación en México llegó para quedarse más allá del 2022. Si bien nos va, y quiero ser muy preciso, Sofía, si bien nos va como economía y como país, la inflación regresará a niveles razonables hasta diciembre del año 2023. No veo en el panorama de los siguientes meses, en lo que al cierre de este año se refiere y la mayor parte del 2023, que existan elementos que me permitan abrigar la certeza de que tendremos niveles de inflación como los que existían antes de la pandemia. Tenemos inflación para rato y bueno, esto explica por qué las amas de casa que nos están escuchando y viven de manera independiente se han percatado que las frutas y las verduras tienen un crecimiento hasta la primera quincena de este mes de julio del 17%, que es más del doble de la inflación nacional, o los productos cárnicos tienen un crecimiento del 16%, que es equivalente al doble de la inflación nacional, y qué decir de alimentos y bebidas con un crecimiento del 12%. Es decir, hay realmente todavía en este país y en este momento una escalada de precios que impacta a la mayor parte de los productos que los hogares mexicanos adquieren, particularmente los de menor nivel de ingreso. Así que hay que decirlo también con todas sus palabras, esta inflación elevada
golpea a todas las familias mexicanas, Claro. pero le pega con mucha mayor intensidad a los que menos tienen y más necesitan. Dos preguntas finales, Pedro Tello. Una, ¿esto se pudo haber prevenido? Vaya, no sé, tal vez inyectar una muy buena inversión en el campo y hacernos un poco autosuficientes en el consumo de los productos, que además México es muy rico en ese sentido. Y por el otro lado, ¿qué va a pasar con estos subsidios? Porque al final se siguen incrementando los subsidios y efectivamente están pues conteniendo el pago, el costo, por ejemplo, de la gasolina, ¿no? Es muy interesante lo que preguntas. Si el día de mañana el gobierno retirara estos estímulos o el subsidio a las gasolinas, el precio de cada litro de gasolina se elevaría por lo menos entre 5 y 7 pesos adicionales a lo que estamos pagando el día de hoy, y la inflación se iría del 8.1, 16% que existe en este momento, sin mayor problema, a un 12%. Alguien diría, bueno, que se justifica entonces que el gobierno esté utilizando subsidios para evitar que se dispare más la inflación, pero yo les diría a quienes nos escuchan, a ver, asumiendo que tenemos un sector educativo con inevitables e innumerables deficiencias en infraestructura, asumiendo que tenemos un sector salud sin equipos suficientes para análisis clínicos, con el problema todavía de medicinas y sin infraestructura lo suficientemente robusta para atender a quienes acuden en busca de atención médica, ¿qué preferiría usted? ¿Que se mantengan sin incremento los precios de las gasolinas o que esos recursos se invirtieran mejor en la mejoría del sector educativo y del sector salud? Yo personalmente preferiría que se beneficie más a quienes menos tienen, invirtiendo en educación y en salud en lugar de este tipo de subsidios. Y por otro lado, muy rápidamente, ¿pudimos haberlo evitado? Yo diría que sí, en buena medida, pero no completamente. México dejó de ser un país con capacidad para producir la mayor parte de los alimentos que consumíamos desde los años 80. Y en consecuencia, en la medida en la que tenemos que traer del exterior aquello que no producimos internamente en cantidades suficientes, pues dependemos de los precios que fijen más allá de nuestras fronteras por los alimentos y los combustibles que no tenemos aquí en producción suficiente. Y eso es lo que nos hace pagar este precio. Y yo esperaría que las autoridades de este gobierno y de los gobiernos siguientes entiendan que la mejor forma de combatir la inflación, por lo menos esta, tiene que ver con el fortalecimiento de la planta productiva, del empleo y de los salarios de los mexicanos. Pedro Tello, como siempre, es un placer escucharte y bueno, pues hablemos más seguido, sobre todo para que nos prevengas de algunas otras cosas. Gracias, Pedro Tello, muy buenas noches. Siempre es un gusto. Buenas noches a todos y feliz fin de semana. Gracias. Gracias, buen fin de semana.